que pasar por muchas etapas de la vida. Me retiré de la universidad en el año 2004, así que los trabajos que he realizado a partir de ese momento tienen más que ver con las relaciones entre mi actividad profesional y con las relaciones que he establecido con distintas asociaciones, como la Academia Nacional del Vino y la Vendimia, o con el Departamento General de Irrigación, con su biblioteca y con su archivo, o con la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Aparte, entonces, esta vida profesional me ha llevado a mantener los intereses que tuve en mi época universitaria, pero a desarrollarlos hoy de una manera más libre. Por eso me da un poco de pudor, después de haber escuchado estas presentaciones tan académicas, presentar una reflexión que sale, como le digo, de estas formas mías de actuar en este momento. En el currículum no se dijo algo que tiene que ver con por qué yo he tenido esta relación con el paisaje. Soy miembro del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales de ICOMOS y ahí soy muy activa. Eso es lo que más quisiera remitir como lo interesante de mi currículum. Bueno, voy a leer para no ser muy largo la cosa, porque esto ha sido la maratón. Yo te voy a hacer alguna pequeña seña cuando tengas que pasar, por favor, las imágenes. El tema, como ven ahí, es las compuertas, iniciativas privadas y públicas en su paisaje de viñedos, y tiene una propuesta para ir de la toma de conciencia a la acción. Al comenzar a preparar esta presentación, nos preguntamos por qué los paisajes de viñedos despiertan nuestro interés y nuestra alerta. Y eso no ocurre tanto con los paisajes frutícolas, hortícolas, olivícolas. Obviamente, esto se debe, como decían recién, a que la superficie cultivada con viñedos es más del 50% de la superficie cultivada de la provincia, y porque el peso indiscutido que tiene la vitivinicultura y en particular el vino, que son pilares de la economía y bases de las formas de vida, usos y costumbres de los habitantes. Y también nos preguntamos qué son los paisajes de viñedos, más allá de esas imágenes bucólicas que todos conocemos y admiramos a través de la publicidad de las industrias del vino y del turismo. No es una imagen que puse hoy a propósito. En esta presentación voy a reflexionar un poco sobre el tema. Los paisajes de viñedos, como todos los paisajes, son espacios vivos en constante evolución. Son sistemas dinámicos, modelados por diversos factores geológicos, climáticos, bióticos, antrópicos, en interrelaciones complejas que van configurando en el espacio distintas situaciones o microsistemas que percibimos como unidades de paisaje. El Instituto, el ICAU, se ha dedicado bastante tiempo a estudiar las unidades de paisaje. Pero es necesario señalar que en Mendoza, a diferencia de otros lugares del mundo, los paisajes de viñedos están insertos en una matriz dominante que los sostiene, el riego. La próxima. No, esa no. No, esa. Nuestros paisajes de viñedos están subordinados a sistemas de riego con aguas superficiales y subterráneas que tienen escala territorial. Y esta subordinación insoslayable impone a nuestros paisajes de viñedos esa característica sistémica, haciendo necesario que los entendamos en una escala territorial, como un todo. Dentro de ese todo se constituyen unidades de paisaje a partir del juego de ciertas variables, cuyo análisis e interpretación permite caracterizar situaciones particulares y abordarlas de manera específica. Esta estrategia metodológica es muy eficaz en la protección y manejo de unidades de paisaje. Sin embargo, por su condición sistémica, los paisajes de viñedos en escala territorial también necesitan ser interpretados y manejados como un todo, y esto no se podrá lograr solamente mediante la sumatoria de unidades de paisaje.
El obstáculo que se presenta para guiar de manera sistémica la evolución de los paisajes de viñedos irrigados parece estar en la presencia difusa que en la conciencia social tiene la matriz hídrica, que ha sido la base de nuestro ordenamiento territorial tradicional agrícola y que hoy se ve fuertemente impactada. Esta imagen ha sido producida dentro del Departamento General de Irrigación. Es sumamente interesante e importante porque nosotros estamos acostumbrados a ver la mancha urbana, o sea, edilicia, pero no tenemos conciencia de todo lo que ocurre con el sistema de irrigación que está por debajo. Entonces, esta imagen extraordinaria muestra eso, el sistema de irrigación. Las profundas transformaciones políticas, económicas, sociales, ambientales, ocurridas a lo largo del tiempo y en especial desde la tercera década del siglo XX, se manifiestan en nuestros paisajes, en las estructuras que hoy ordenan el territorio, en los tendidos de infraestructuras, la vialidad, los usos del suelo, el equipamiento, que revelan las visiones y los planes de los entes públicos y privados que tienen jurisdicción y propiedad del territorio. Estas visiones y planes están débilmente integrados y las entidades correspondientes operan de manera fragmentaria, lo cual carga de fuertes tensiones al paisaje mendocino en general y en particular al paisaje de los oasis irrigados y sus viñedos. Mediante la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia y sus derivaciones departamentales, se van estableciendo criterios, principios y marcos legales para encauzar este dislocamiento del presente. Es un camino importante, sin duda, pero además, me pregunto, ¿podemos nosotros, desde afuera del ámbito gubernamental de las políticas públicas, emprender acciones que contribuyan al ordenamiento territorial y específicamente a lo que concierne al paisaje de viñedos desde una perspectiva sistémica? Sí, podemos. Y aquí hago una propuesta. Tiene bastante que ver con el trabajo que ha presentado recién Karina Médico. Pasamos a la... La propuesta consiste en hacer una experiencia de ordenamiento de paisaje en un enclave determinado que tenga relevancia, significación y reconocimiento social relacionado con nuestro sistema de oasis irrigado. Un lugar que sea clave en el sistema, donde jueguen diversas variables y actores públicos y privados y donde estén presentes diversas jurisdicciones y propietarios. Este lugar clave que propongo es donde nace la red de canales de riego del Oasis Norte, en Luján de Cuyo, donde se encuentran el río Mendoza, el dique Chipoleti y unos sectores de los distritos de Las Compuertas y Vistalba. Yo he puesto en la conferencia en la charla, el nombre Las Compuertas, porque ese es el nombre que antes de todas las jurisdicciones políticas, administrativas, tenía toda esta franja. La experiencia que propongo desarrollar consiste en estudiar el lugar desde la perspectiva del paisaje cultural, involucrando en este estudio a todos los agentes y actores que inciden en el modelado y el uso de este paisaje. La experiencia deberá ser planteada por una entidad académica acreditada en este enfoque, pero de manera, por supuesto, participativa y con una metodología concisa y a la vez flexible para posibilitar el devenir fluido y eficaz de un proceso que va a tener muchos dimes y diretes. La finalidad es comprobar dos asuntos principales. Primero, que la perspectiva del paisaje, todavía no implementada suficientemente en nuestro medio, es válida y contribuye a la resolución de problemas de ordenamiento territorial. Y en segundo lugar, que los agentes y actores hoy disociados pueden trabajar transdisciplinarmente, aunque partan de visiones divergentes. Los objetivos principales de la experiencia son obtener conclusiones prácticas, aplicables al caso en cuestión, y a la vez relevar criterios y principios transferibles a otras situaciones y escalas dentro del sistema que nos preocupa. Para que se comprenda mejor esta idea y los interese
a algunas personas a integrar este equipo participante, que no tiene que ser solo académico, repito, es conveniente en pocos minutos que esquematice una presentación del lugar. En la metodología de abordaje al paisaje, se debe explorar el lugar de las dimensiones del tiempo, se debe explorar el lugar en las dimensiones del tiempo y el espacio, para interpretar su conformación, sus significados y valores de manera sistémica, interrelacionados. A partir de fuentes bibliográficas, de documentos y de bienes patrimoniales, se constata que el ordenamiento del territorio fue, desde nuestros orígenes, la manera de ordenar el territorio y los usos y costumbres. Se constata que el ordenamiento del riego fue, desde nuestros orígenes, la manera de ordenar el territorio y los usos y costumbres de la población. Y se reconoce el relevante valor histórico del río Mendoza y de su brazo, donde hubo asentamientos huarpes con acequias y una toma del río atribuida a la época incaica. Durante la colonización española, el enclave cobró más importancia al fundarse la ciudad de Mendoza, y la cartografía resalta allí una toma para la ciudad y una serie de canales abiertos directamente del brazo del río para regar fincas donde se introdujeron plantas europeas, entre ellas la vid, creándose los primeros viñedos. También se observa en el mapa de 1781 un antiguo camino que conectaba las haciendas con la ciudad y, remontando el curso del río, se internaba en la cordillera para llegar a Chile, siendo el primer camino bioceánico que pasaba por Mendoza, antecesor de la ruta panamericana, actual Ruta Provincial 82. Por las características hidráulicas, la domesticación del agua para riego fue siempre muy difícil, obligando a ensayar maneras de regular y de derivar su caudal, como atestiguan los restos de muros de sucesivas obras que tuvieron su mayor expresión en la toma de los españoles de 1788, hoy Monumento Histórico Nacional. A fines del siglo XIX, la irrigación en Mendoza cambió radicalmente con la Ley de Aguas de la provincia, la creación del Departamento General de Irrigación, la construcción del dique de Luján, hoy Chipoleti, de defensa y derivador de caudales, permitiendo sistematizar una vasta red de riego por canales que se ha ampliado y opera hasta la actualidad. Las décadas de 1930 y 1940 fueron muy importantes en la generación de conocimientos y la realización de obras hidráulicas y otras que valorizaron el paisaje del agua y la agricultura. El lugar que examinamos, este corazoncito que estoy sugiriendo que se estudie con mucha más atención por su valor original y semántico, este lugar que examinamos se fue consolidando con viñedos irrigados, con las instalaciones del Departamento General de Irrigación, dentro de un extenso bosque junto al dique y con una hostería construida por el gobierno provincial, que fue una de las primeras concreciones de la entonces recientemente creada Dirección Provincial de Turismo, que también inauguró un camping concesionado largo tiempo al Automóvil Club Argentino, otra de las modernas asociaciones que impulsaron el turismo de carretera en el interior del país. El enclave se fortalecía entonces como un nodo de alta tecnología, de gobernanza del agua, de inversiones públicas y privadas, y adquiría gran visibilidad social. Paradójicamente, en esos mismos años, del otro lado del río, aparecía una gran dicotomía en el uso del suelo, con la instalación de la refinería de petróleo. Si bien desde el punto de vista de la explotación de los recursos naturales ambas actividades son muy importantes, llama la atención que convivían tan próximas en el paisaje. Esto se debió al curso simultáneo de los estudios sobre el riego y el petróleo, que tuvo antecedentes en el área próxima de Cacheuta, lo cual condujo a ubicar la refinería en este sitio funcionalmente estratégico. Las políticas públicas de entonces encaminaron paralelamente estos dos grandes temas, sin tener entonces conciencia sobre sus problemas de convivencia posterior,
ni sobre los valores que la tierra vitivinícola tiene en la actualidad. Esta imagen satelital actual pone en evidencia ese desencuentro histórico en el desarrollo del paisaje agrícola. Muestra la montaña, el río Mendoza, el embalse Potrerillos, el dique Chipoleti, el canal Guaymallén y las dos riberas del río con estas dos situaciones tan contrastantes del paisaje. En la margen derecha del río hay un eral de 7 kilómetros de largo que corresponde al paisaje petrolero y de energía, con la refinería de Luján de Cuyo, un campo petrolífero, una central eléctrica y una subestación transformadora. Sobre esa misma margen, campo abajo y hacia el sur, están los altamente reconocidos distritos viñateros de Perdriel, Agrelo y todo lo que habló recién Karina Médico, evidenciando aquel involuntario desajuste ambiental del paisaje. En la margen izquierda del río se ven los característicos trazados agrícolas de cuarteles. ¿Se podría ampliar en la margen del otro lado? Sí. Donde alternan paños de viñedos y otros sustituidos por loteos residenciales. Afortunadamente, Luján de Cuyo ha prestigiado sus viñedos tradicionales y su varietal Malbec con una denominación de origen controlado, la primera de Argentina y de Sudamérica, que es muy importante en la valoración y protección de los terroirs para uvas finas. En la última década, un grupo de propietarios de viñedos y bodegas del lugar que estamos hablando, de las Compuertas, obtuvo con el mismo propósito el registro de la indicación geográfica Las Compuertas y posteriormente ha conseguido que se modifiquen los reglamentos municipales del uso del suelo en su área, que ahora protege los viñedos y frena la invasión urbana en Las Compuertas. La revitalización de la Ruta Panamericana o Ruta Provincial 82, que conecta la ciudad con Cacheuta y el embalse Potrerillos, está atraccionando fuertemente el desarrollo del turismo enológico en el sector, cada vez más asociado al concepto de turismo de paisaje de viñedos y de naturaleza, que si está bien manejado puede ser un instrumento importante para su protección y valoración. Además de estos análisis interpretativos y de valoración del paisaje con enfoque sistémico que deberían llevarse a cabo y que nosotros apenas hemos esbozado, es necesario desarrollar en el lugar inventarios de los bienes patrimoniales con el objeto de identificarlos y darles valor, tanto en sus atributos particulares como en sus interrelaciones dentro del sistema de paisaje donde se insertan. Recordemos que todo esto tendría una función de comunicación didáctica a partir de la experiencia del sitio. La movilidad del lecho fluvial, por ejemplo, ha dejado profundas barrancas en el interior de algunas fincas, así como la conservación de antiguas compuertas de hierro, de acequias de tierra con bordes consolidados con palos a pique, o restos de muros de defensa decrecientes que testimonian el gigantesco trabajo secular para lograr la convivencia de viñedos con la domesticación de un agresivo paisaje del agua y el riego. Para cerrar esta presentación, es imprescindible señalar la importante labor que en este sentido ha emprendido el Departamento General de Irrigación con el programa Agua, Patrimonio Cultural de Mendoza, que utiliza la perspectiva de los paisajes culturales y estrategias de difusión social a través de importante cartografía, libros y producciones fílmicas y con la creación de 2 centros de interpretación de la cultura del agua, por sus siglas SICA, ubicados uno en su sede en la ciudad y otro en la hostería del dique Chipoleti, recientemente abierta al público general después de ser rescatada de una concesión al camping de petroleros que ocupa gran parte del bosque. Esta iniciativa de irrigación es un desafío que abre puertas y nos convoca a acompañarlos desde nuestros distintos estamentos profesionales, aportar a una comprensión sistémica más profunda de nuestro paisaje. Necesitamos ahora preparar lugares patrimoniales para que actúen como espacios de comunicación y formación a través de experiencias inmersivas del público en los paisajes que tanto nos interesan,
los viñedos, el agua y todo lo que gira en su órbita. Por esto queda en pie la propuesta, la última imagen, de trabajar juntos para dar al lugar emblemático que hemos sugerido el valor y la representatividad que merece. Eso.